Antes de entrar al mensaje, yo he estado meditando desde ayer sobre las cosas que acontecen en nuestras vidas, y hay cosas que debemos publicarlas y debemos hacerlas conocer. Y yo sé que muchos de ustedes miraron las redes sociales y vieron lo que publicó nuestra hermana Vivianet referente a su condición, pero eso no me toca a mí decirlo. Yo le voy a pedir a ella que pase por aquí y hable un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida, y después tendremos la predicación de nuestro hermano Pedro. Vivi, pasa por aquí. Gloria al Señor. Uy. Usualmente cuando sé que tengo parte me preparo mentalmente. No me esperaba que el pastor me invitara al altar. Y pues claro, hay que testificar de las maravillas del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Le agradezco a Dios, le agradezco a ustedes, a mis hermanos que han estado en mi proceso. Aquellos que no sepan, mi nombre es Viviana Clemente. Y comenzando o terminando el 2020, todos en plena pandemia, el Señor se acercó a mí por diferentes métodos y formas y personas, con una palabra en el Salmo 118, versículo 17, y las personas me decían las mismas palabras: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Y en plena pandemia, pues, ¿qué más uno se puede pensar de que Dios pues que nos está certifying, afirmándonos de que nuestra familia va a estar bien, de que no vamos a estar, que no nos vamos a afectar de lo que está pasando? Ay, y comenzando noviembre, sentí algo en mi cuerpo que estaba fuera de lugar. Rápidamente fui a los doctores y como trabajaba en el hospital, en una clínica, ellos rápidamente, mis doctores que trabajaban conmigo, nos tardaron y me llevaron de un lado para otro, y se confirmó que lo que había en mi cuerpo era cáncer de seno. Claramente, pues, humanamente me desboroné enseguida que me dijeron la noticia. Lloré, pero no tardó la paz a llegar a mi corazón. No tardó la paz to overwhelm me. Era tanta la paz que sentía, porque estas palabras ya me lo habían dicho, de que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Y entendí que eso era lo que Dios me estaba preparando. Entendí que para ese momento era que Dios me estaba dando esas palabras. Pasé el 2021 comenzando con cirugías, con tratamientos, con quimioterapia. Pasamos la quimioterapia, gracias a Dios. It was very tiring. Y después de eso siguen otros tratamientos. Y en esta semana tuve una de mis seguimientos de cita, y finalmente el doctor me dijo: todos los exámenes salieron claros, te podemos cantar como remisión. Hay que no entiende lo que es la remisión, es cuando ya no encuentran células cancerígenas o un nivel de células cancerígenas han cesado, y pueden decir que ya estás libre de lo que se le llama la etapa del cáncer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A veces no entendemos las cosas que Dios quiere trabajar con nosotros, y puedo testificar que en mi proceso de cáncer, Dios ha bregado con mi familia y con mi persona, en la forma personal. He tenido que ser paciente, realmente he tenido que confiar en el Señor. En mis momentos más oscuros, he tenido que decir: Señor, sea tu voluntad. Just
si esto es lo que tengo que pasar, sea tu voluntad. Y no porque no confíe en el Señor, yo le decía, no quiero que nadie me ore por sanidad, porque ya Dios me preparó, sino de que yo voy a confiar de que tengo que pasar este proceso, de que la sanidad llegará cuando Dios lo determine, y así Dios lo ha determinado. Digo estas palabras y pienso en algo que estábamos hablando mi esposo y yo, de que a veces queremos las cosas a nuestra forma. Y hablábamos de un rey que fue un rey muy bueno, hizo bien para el Señor. Y vino un profeta y le dijo, vas a morir. Y él oraba a ese profeta y le dijo, no, Señor, pero es que yo he sido un hombre bueno, alárgame la vida. Y Dios le oyó y le alargó la vida. Por él creer en el Señor en ese momento, Dios le alargó la vida, pero en ese proceso que él le alargó la vida, él tuvo un hijo, y ese hijo fue uno de los reyes más malos que tuvo esa nación. Entonces, sea de vida o sea de muerte, confiemos en Dios, porque Dios conoce nuestros tiempos. Él conoce ya tu futuro. Él ya ha estado ahí antes de que tú estuvieras. A veces cuando nos dan una mala noticia, nos aferramos tanto a esta vida que si yo decía con mi esposo, ¿qué tal si él hubiera muerto y no hubiera tenido la oportunidad de tener este hijo y este hijo no hubiera afectado esta nación? ¿Qué tal si él se hubiera conformado de decir, me voy en paz? Yo fui un hombre bueno, hice el bien para el Señor, yo sé que yo voy a morir en paz y Dios hará lo que tenga que hacer con esta nación. A veces nos asustan las malas noticias, pero Dios conoce los tiempos. Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para aquellos que aman y confían en Él. Estoy sumamente agradecida con el Señor y sumamente agradecida con todos, con todos ustedes, con mi iglesia, con mi familia, con mis pastores, con mi esposo, con mis hijos. Con todos ustedes los amo y toda gloria y toda honra sea para Él. Amén. ¿Qué era lo que decían las muchachas en el último coro? Grande y fuerte. Así es que usted no pierda la confianza en el Señor. No pierda la confianza en el Señor. Dios es un Dios grande, poderoso, un Dios de milagros, un Dios que usted no entiende la manera y la forma en que Dios lo va a hacer, pero Él va a hacer lo que Él quiera hacer para nuestro beneficio. Así es que, Vivi, estamos tan contentos, estamos tan alegres, tan pronto vi lo que pusiste en las redes. Tú después me testificaste que cada vez que lo mirabas o hablabas con alguien llorabas. Y yo creo que todos los que estuvimos en el proceso, pues lloramos, pero no de tristeza, lloramos de alegría, de saber que Dios ha hecho una obra maravillosa. Así que a seguir testificando de lo que Dios ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. Te damos gracias. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Nosotros nos dedicaremos a testificar y hablar de tu grandeza, de tus maravillas. Y agradecemos el que podamos ser oidores de estas grandes noticias de lo que tú haces. En esta hora te presentamos al hermano Pedro Gerena. Él va a ministrar tu palabra en esta hora, pidiéndote, Dios, que ministre a mi vida y a la vida de cada uno de los que aquí estamos reunidos. Que ministre a la vida de cada uno de los que escucha a través de nuestro servicio en las redes sociales, los que los van a ver más adelante, más tarde, y que tu nombre sea exaltado. Habla nuestras vidas, obra salvación en aquellos que necesitan salvación. Obra, Dios mío, transformación y cambio en los que necesitamos cambiar alguna cosa en nuestras vidas.
y obra de una manera especial milagros de sanidad en aquellos quebrantados y enfermos, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tu palabra se predica, cosas grandes comenzarán a ocurrir. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y nos sentaremos a escuchar el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Pedro. Dios le bendiga, mis hermanos. Estoy contento por el privilegio que tengo esta mañana de hablar de mi Dios. Muchas veces nos dicen que tenemos que predicar y los nervios se apoderan y no podemos hacer mucho, pero en el nombre de Jesús, en esta mañana, todavía, traeremos su palabra. Le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí. Felicitamos a todas las madres dominicanas por su Día de las Madres, esperando que el Señor haga grandes cosas para ustedes. Vivianet, Dios es bueno. Y su misericordia para con nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 5, el versículo 24. Bendito sea nuestro Dios. Lucas 5, 24. Señor, te adoramos. Gloria a Dios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señor, te adoramos, te bendecimos. Padre, estoy aquí confiando en ti, Señor. Esta es tu palabra, Dios. Este es tu pueblo, Señor. Háblanos en esta mañana. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta mañana voy a estar usando el capítulo 5, versículos del 17 al 26, si quieren buscarlos en sus Biblias, para que me sigan. Bendito sea el nombre del Señor. He puesto como título este mensaje: tus pecados te son perdonados. Jesús está en Capernaum, está en una casa enseñando. Los comentaristas dicen que estaba en casa de Pedro. Cosa es que él estaba en Capernaum. Y estaban no más ni menos los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas partes de Galilea y de Judea y Jerusalén. Interesante que el texto bíblico dice: y el poder del Señor estaba presente para sanarle. Yo me imagino que si los fariseos y los saduceos y toda esa gente que estaba allí
le hubieran dado la oportunidad a nuestro maestro, hubieran recibido la sanidad de la enfermedad más grande que todos tenemos, el pecado. Los doctores de la ley no estaban allí para enseñar. Ellos estaban allí aprendiendo. Porque si Jesús está hablando, si nuestro Dios está hablando, todos tenemos que mantenernos calladitos y escuchar para que podamos aprender. La Biblia especifica que el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay dos cosas obrando: la sabiduría del cielo y el poder único de Dios para sanar. Y digo el poder único de Dios para sanar porque Dios es el único que solamente con mirarnos, con decir la palabra, con señalarla hacia nosotros, somos sanos. Por su gracia somos salvos. Bendito sea el Señor. ¿Quién conoce más de todo lo creado que el que lo creó? Jesús tenía, tiene y tendrá la potestad de sanar cualquier enfermedad que pueda tener cualquier ser humano, incluyendo la enfermedad del alma, el pecado. Nuestra hermana testifica que Dios la pasó por un proceso. Ella pasó por un proceso, pero desde el comienzo del proceso tenía la certificación del cielo que iba a estar bien. Es la diferencia de cuando vamos a un hospital, nos da un dolor. Hace un par de semanas atrás me dio un dolor a mí y pues cuando la esposa mía me ve a mí calladito, seguida me dice: prepárate que nos vamos para el hospital, porque a mí me encanta quejarme de noche, decirle tarde en la noche, ya vamos al hospital ahora. Bueno, fuimos al médico y gracias al Señor ya estamos bien. Dios es bueno. Los líderes religiosos de Israel que estaban en esa casa, estaban alrededor de él, de Jesús, comienzan a estar pendientes, a velar a Jesús, a ver qué va a hacer él, qué va a decir, cómo se expresa. Los fariseos eran un grupo de 6,000 piadosos, influyentes maestros en la sinagoga. Obedecían la ley de Moisés, de una forma meticulosa y seguían las normas tradicionales que evitaban que una persona las violase involuntariamente. Los maestros eran oficiales versados en la ley. Se les conocía también como escribas y eran a todos los efectos los abogados de los fariseos. El judaísmo del siglo I englobaba muchas facciones, incluidos los saduceos, los esenios. Los fariseos eran muy influyentes, a pesar de ser relativamente pocos. En Mateo 15, del 7 al 9, Jesús les llama hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hoy en día nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
Porque hay muchos hombres por ahí trayéndonos sus mandamientos, sus enseñanzas que nada tiene que ver con la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe? Cuando alguien me dice a mí que yo tengo que progresar, que yo tengo que vivir bien, yo lo miro y digo, wow. Desde que yo soy pequeño, sabía que para yo progresar hay unas cosas que hay que hacer aquí en la tierra. Una de ellas es estudiar. Yo exhorto a toda la juventud que están aquí, que sé que ya están en los finales de las escuelas, en las finales de las clases. Estudien, preocúpense por estudiar, porque así ninguna persona puede luego venir a decirle, no estudiaste. Como único progresamos es estudiando. Y otra cosa que tenemos que estudiar es la palabra del Señor. Si queremos progresar en nuestra vida espiritual, que debe ser una de las cosas más importantes a un cristiano, estudiemos la palabra. Vamos a sacar tiempo del poquito que tenemos y darle un poquito de tiempo a la Biblia. Darle un poquito de tiempo a nuestro Señor, al que nos salvó, al que murió en un calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Otra cosa que hay que hacer para progresar en esta tierra es trabajar. ¿Ve? Si estudiamos, si los muchachos, es como yo me paso diciéndole a mis nietos y a todos los muchachitos que me encuentro, les digo, si estudias bien, puedes tener una buena carrera, ¿ve? Conseguirás un buen trabajo. Y es importante, trabajar es importante, aunque a nadie le debe gustar el trabajo, ¿sabe? Es algo que yo siempre digo, tenemos que trabajar, pero no nos debe gustar, porque el trabajo es un castigo de Dios. Si buscamos al principio, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente. Un castigo. Bueno, seguiremos con ese mensaje otro día. Jesús está enseñando en una casa, supuestamente la casa de Pedro, y llegan unos hombres, la casa está llena de personas. ¿Sabe? Yo me imagino que la casa no era muy grande, porque en aquellos tiempos pues no se necesitaba una casa grande. Como dicen hoy en día, todo el mundo quiere una casa grande, que esté todo abierta, para entretener a los demás. En aquellos tiempos yo no creo que las casas estuvieran para entretener a nadie. Las personas vivían en casas sencillas. Pero Jesús está siendo entretenido o está entreteniendo a unas personas trayéndole su palabra. Cuando llegan unos hombres, me imagino aquellos 4 hombres, cargando una camilla con la multitud de personas en el medio. Sí, porque cuando hay alguien hablando, todo el mundo quiere estar al frente, todo el mundo quiere verlo, todo el mundo quería estar pendiente a lo que está diciendo Jesús. ¿Sabe? La fama de Jesús comenzaba a correr por todos lados. Este tipo está hablando unas cosas raras. Este tipo está hablando unas cosas que no entendemos muy bien. Este tipo está levantando a los enfermos. Vamos para allá, vamos a escuchar a ver qué va a decir. ¿Sabe? Yo me imagino la multitud de personas frente a aquella casa, en la entrada, al lado de Jesús, donde Él está hablando. Y vienen con este paralítico. Y cuando llegan con el paralítico, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esta gente no nos dejan pasar. Ya que no podemos llegar al frente a Él a través de la puerta, vamos a entrarlo por el techo. Wow. Yo me imagino que a Pedro no le comentaron que vamos a hacer un roto en tu techo para bajar este paralítico.
Pero la fe de ellos era que tenían que ponerlo ahí al frente de Jesús. Si lo ponemos allá al frente de él, Jesús va a hacer algo con él. Gracias a Dios que los techos en aquellos tiempos no eran como los techos de ahora. ¿Sabe? Los techos en aquellos tiempos me imagino que serían de tierra, mezclados con pastos y pues algunas hierbas, algunas cosas. Y se llaman las casas. Ellos deciden subirlo al techo. Vamos a hacer un boquete en el techo para bajar a este señor. Y comienzan su tarea hasta que le ponen al paralítico de frente a Jesús. Al ver Jesús la fe de estos hombres y el esfuerzo de ellos para poner a este paralítico al frente de él, le quitó primero la enfermedad más grave, sus pecados. Lucas 5:20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando uno llega a una sala de emergencia, uno tiene un accidente, uno se enferma. Uno llega a una sala de emergencia, lo primero que vienen las enfermeras y los médicos a averiguar es qué es la cosa más mal que hay con esta persona. ¿Cuál es la más grande enfermedad que tiene esta persona? ¿Sabe? ¿Cuál es vamos a ver, está sangrando, no está sangrando? Hacen un triage. ¿Okay? Buscan a ver qué es lo que está afectando a esta persona. Jesús le hace el triage al paralítico. Lo mira y le dice, bueno, la enfermedad más grande que tú tienes es el pecado. La vida eterna es más importante que cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar. Amén, Señor. Nuestra alma, este cuerpo que nosotros tenemos un alma. Y esa alma es eterna. Nosotros tenemos que entender que nuestra alma va a vivir la eternidad. Ahora, ¿dónde vamos a vivir la eternidad? Otra cosa. Tu enfermedad física no es tan grave como tu enfermedad espiritual. Y me dirán, tú dices eso porque tú no estás enfermo. Mano, Pedro no está enfermo. Por eso dice eso. Pero yo te digo que como quiera vas a morir. Si Cristo no llega antes, este cuerpo, este pellejo, esto que ustedes ven aquí, se va a morir. A menos que Cristo venga. Y si Cristo viene, tenemos el mismo problema que si nos morimos. El grande problema que tenemos los humanos es que tenemos un alma que es eterna. Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando la Biblia dice el alma que pecare morirá, está hablando de una segunda muerte. Wow, pero Pedro, tú acabas de decir que el alma es eterna. Apocalipsis 20, 14 y 15. Apúntenlo. Léanse en esto. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Un lago que sufre de azufre, que estará quemando por la eternidad. ¿Sabe? Muchos dicen, bueno, ahora está metiendo miedo. No es miedo. No es miedo porque yo no pienso mucho en el lago de fuego. Porque yo para el lago de fuego no voy. ¿Ve? Yo he decidido que voy a seguir a Cristo para gozarme con Él la eternidad. Bendito sea nuestro Señor. Mi alma te alaba, Dios. En el capítulo 5, versículo 20, Lucas vincula directamente la fe y el perdón. Nuestra fe es muy importante. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es lo que me deja entender que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, en que Jesucristo, aunque hace 2000 años atrás lo crucificaron, no está muerto. Mi fe me demuestra a mí que Cristo vive. Primero Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al ver la fe de ellos, de aquellos 4 personas con su paralítico, pasar ese trabajo, yo me imagino el reguero, porque no es que están abriendo unas tapas de madera o están abriendo el zinc o no, hay un reguero de tierra cayendo y estas personas luchando con este paralítico y se lo ponen al frente. Y al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Trajeron a este hombre cargado, lo suben a través del techo y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Yo me pregunto, ¿sería esto lo que el paralítico estaba esperando hoy? Más que el paralítico. ¿Sería esto lo que estaban esperando los fariseos hoy? Acuérdense, ellos son los que están guardando la ley. Ellos son los religiosos, ellos son los que dicen cómo son las cosas. Según el Antiguo Testamento, solo Dios podía perdonar pecado. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El problema es que la palabra que Jesús usa, salach, es una palabra que a los fariseos les fue ofensiva. Jesús podía usar un montón de palabras. Salach, perdona, perdonar, perdón, absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de sus ofensas. Este verbo y sus derivados aparecen 50 veces en el Antiguo Testamento. En cada ocasión, Dios es el que perdona. Jamás se utiliza esta palabra para describir el perdón humano. Si usted va a perdonar a alguien, puede usar todas las palabras que quiera, menos salach.
Solo esto puede explicar la sorpresa de quien oían a Jesús cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Los escribas querían saber que el perdón, los escribas, quienes sabían que el perdón es prerrogativa divina, les respondieron que solo Dios podía perdonar pecado. En lugar de anunciar que Dios perdonaría los pecados del hombre, Jesús proclamó que estaban perdonados. Esto constituía una blasfemia para la audiencia sensitiva presente. Jesús mira a este paralítico, lo imagino a él acostado, mirando para arriba, y Jesús le dice: tus pecados son perdonados. ¿Ah? Los que están presentes, los maestros de la ley, para, time out. Me los imagino ellos en sus mentes. Bueno, espérate, que este tipo acaba de perdonarle los pecados. Lo que no entendían era que ese tipo que estaba allí era el maestro de maestros. Era el Dios Todopoderoso. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Dios que estaba parado frente a ellos. El Dios que a quien ellos no entendían que había venido a libertarnos a todos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, a cuestionar intensamente lo que sus oídos habían oído. Yo me los imagino. Oí bien. Yo oí bien lo que dijo él. Lo que este Jesús dijo. Dijo: tus pecados te son perdonados. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es un blasfema. Solo Dios puede perdonar pecado. La acusación de los escribas y los fariseos fue que las palabras de Jesús deshonraron a Dios. Era algo muy grave que finalmente llevaría a Jesús a la muerte. Entonces, Lucas 5:22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Al percatarse Jesús de lo que ellos están pensando, al percatarse Jesús darse cuenta de lo que esta gente están maquinando en sus corazones. Sí, porque nuestros pensamientos, dice la Biblia, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno de todo, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones hoy? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y por eso conoce nuestros pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Antes muchas veces que nosotros mismos los pensáramos. ¿Por qué? Por lo que hay aquí.
por lo que hay en nuestro corazón. De lo que hay en nuestro corazón es que se producen nuestros pensamientos. Y si en nuestro corazón hay maldad, nuestros pensamientos son malos. Y por consecuencia, nuestras acciones son malas. Si en nuestro corazón mora el Espíritu Santo, nuestros pensamientos son dirigidos por Él. Y por consecuencia, nuestras acciones son buenas. Isaías 55, 7 y 8 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Al ver Jesús que lo que había en el corazón de los fariseos y los doctores de la ley, les pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil entender? A ellos no les interesó el bienestar de ese señor. A ellos no les interesaba el bienestar de ese paralítico. Lo único que le interesó a él fue que Jesús le perdonó sus pecados. Muchas veces nosotros estamos viendo a muchas personas en necesidad y vemos que hay personas que por más necesidad que vean al otro tener, no se inmutan. No les molesta la necesidad de otro. ¿Por qué me tiene que molestar? ¿Sabe? Como decimos muchas veces, yo me busqué lo mío porque él no se busca lo de él. No comprendiendo el por qué llegó esa necesidad. A ellos no les interesó el bienestar del hombre postrado ante Jesús. A ellos solamente le importó su estatus. Eso es lo que nos debe importar, ¿verdad? El estatus que tenemos. Mi estatus. Muchas veces pensamos que nuestra posición social va por encima de todo. Nuestra posición social es lo más importante. ¿Sabe? Yo tengo que estar planchadito, bien arregladito, para que todos vean que mi estatus está muy bien. Mas, sin embargo, el dueño del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, miró y vio el estatus del que estaba acostado, que no se podía levantar. Y antes de decirle que se levantara, le perdonó sus pecados. Le puso en el mejor estatus que puede tener una persona: ser salvo, estar sin pecado. Lo envió para el reino de los cielos. Lucas 5, 23 al 26 dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios.
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Los escribas y los fariseos no tomaron el tiempo para verdaderamente conocer a Jesús. Su posición no se lo permitió. Sus ojos no veían lo que el corazón no quería entender. Su intelecto no podía entender el poder que hay en Jesús. Si en vez de condenar a Jesús vieran sus obras, entenderían que Él podía perdonar no solamente los pecados del paralítico, sino el pecado de ellos. Ellos, teniendo las escrituras y las profecías del Mesías que vendría, o el Mesías que estaba frente a ellos, su maldad no le permitió reconocerlo. Como en aquel momento glorioso para aquel paralítico, Jesús hoy está listo para sanar tu más grande enfermedad. El pecado. Hoy Jesús está listo para perdonar tus pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dejes que los fariseos te quiten lo que Dios te puede dar en este día. Si le entregas tu corazón, Él perdonará tu pecado. Ven a Cristo. Él perdonará tus pecados y te dará una nueva vida. Y al final te dará la vida eterna. Solo Cristo salva. Si vienes a Cristo, te dirá: tus pecados te son perdonados. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, porque tú nos viste en pecado y extendiste tu mano para que pudiéramos estar aquí hoy glorificando tu nombre, Señor. Te pido, buen Dios, que si hay alguien, oh Señor, que necesita tu perdón en esta mañana,